Gusto ya tener en los estudios al maestro Pablo Cayani, presidente de la Administración Nacional de Educación Pública. Decíamos recién, la ANEP implementó una nueva estrategia para revincular a estudiantes que estaban fuera del sistema, reinsertar a los alumnos que habían abandonado la escolarización. Estamos hablando de más de 2.000 estudiantes, de algo más de 5.000 que se sabía que estaban fuera del sistema. Bienvenido, Pablo, un gusto recibirte en Palabras Cruzadas. Buenas tardes, ¿cómo están? ¿Cómo está la audiencia? Un gusto estar acá. Bueno, por ahí empezar, ¿verdad? Es decir, se detectó que había algo más de 5.000, sobre todo, fundamentalmente, adolescentes que estaban fuera del sistema educativo y se salió a buscarlos, me imagino que con una estrategia de coordinación entre organismos. Sí, a ver, el Uruguay tiene la asignación familiar que es de la década del 40, digamos, de los primeros consejos de salario, que es algo que todos los que hemos ido a la educación pública hemos llevado el papelito para que la directora selle para cobrar la asignación familiar. Desde el 2008 pasa a ser universal a partir de lo que es el plan de equidad, y una de las contraprestaciones que tiene es asistir al sistema educativo. Todos los años en julio se hace un corte de inscripción, se llama, es decir, aquellos gurises que no tienen inscripción en el sistema educativo formal, lo que se hacía es se les mandaba un mensaje diciendo que se iba a suspender la asignación y en el mes de septiembre se les suspendía el pago de la asignación hasta que llevaran certificado de estudios, digamos, a las oficinas de BPS. En virtud de esa situación, el presidente Orsi llama al Ministerio de Desarrollo Social, a la ANEP, al INAU, al INISA y al Ministerio de Educación y Cultura y dice, bueno, ¿qué van a hacer? Porque si sabemos que faltan 5.000, lo tenemos que ir a buscar. Y se armó un operativo de ir a buscar efectivamente a los 5.200 gurises, más de 5.200 gurises, con los equipos de todos estos organismos, pero además con la colaboración del Ministerio del Interior, la Secretaría Nacional de Deporte y la Organización Nacional de Fútbol Infantil, que lo que permitieron es, rastrear qué era lo último que teníamos de ese conjunto de gurises, y allí se lo fue a buscar. Y allí se lo fue a buscar para invitarlo a inscribirse, para inscribirlos, y realmente con un resultado que es mejor que mandar el mensaje, utilizando los recursos que el Estado ya tenía, digamos, porque estos equipos de territorio los tiene cada uno de estos organismos, y ahora el desafío son los 3.000 que todavía no están, porque para esta administración, digamos, el ejercicio del derecho a la educación es un derecho que tienen nuestras infancias y adolescencias, pero es una obligación del Estado. Es decir, si el gurí no está, lo tenemos que ir a buscar, tenemos que invitarlo, tenemos que convencerlo, tenemos que revisar qué es lo que estamos haciendo, porque hay algunos casos que, aunque tengan ganas de volver, no pueden volver. De hecho, los equipos están terminando un informe de todo esto. Además se hizo con un formulario que todos los equipos llenaban, entonces construimos una información que el Estado no tenía, que es que ¿por qué no estaban? Entonces, atrás ¿Y por qué no estaban? Bueno, eso se está terminando el informe. Lo que yo puedo contar es lo que nos pasó. Nosotros teníamos una reunión semanal de monitoreo de cómo íbamos con estos temas. Y lo que ahí planteaban los equipos era, situaciones como muy particulares, sobre todo en los más chicos, ¿no? Falleció el familiar que cuidaba y que se encargaba de esas cuestiones en ese arreglo familiar, una mamá que se mudó y de donde vivía tenía tiempo completo y donde pasó a vivir no consiguió cupo en tiempo completo, entonces el gurí quedaba con la abuela, un gurí chico de 6-7 años. En realidad ahí lo que falta es cómo colaborar, cómo el Estado se hace presente y acompaña a resolver una situación que no se había podido resolver de otra manera. Es decir, conseguirle a ese niño una escuela de tiempo completo para que pueda asistir. O resolverle los cuidados. O resolverle los cuidados a esa madre para que no tenga que... Claro, porque ahí en estos casos, digamos, no son situaciones de vulnerabilidad esa que uno puede pensar, está todo el combo de cosas, pobreza, esto, lo otro. No, fueron situaciones, vueltas de la vida que hicieron que los gurises quedaran un costadito. Estaba con la abuela, es decir, lo que no se
no se podía resolver el arreglo de llevar y traer en una escuela de 4 horas. Igual eso está conectado con otro problema que tenemos acá en Uruguay, que es el de los cuidados, ¿no? Porque los cuidados recaen mayoritariamente sobre las mujeres. Exactamente. Y esto que está diciendo de esos arreglos familiares tiene ese punto de conexión ahí, ¿no? Y nosotros estamos mirando como con mucha atención esto de que es la vacancia de la política. Es decir, ANEP tiene 650.000 estudiantes, estamos hablando de estos 5.000. Bueno, estos 5.000, hay todo lo que tenemos que sirve para los otros no sirve para esto. PPS paga 460.000 asignaciones familiares, es decir, la gran mayoría asiste al sistema educativo, no necesita sastrería media. Nosotros lo que estamos viendo en esta elaboración del informe, que además tenemos idea de que sea de difusión pública, es decir, que todo el mundo tenga claro qué nos pasó con estos gurises, es que hay algunas cuestiones donde hay que mover lo que plantea la política. Otro de los equipos que estaba atrás de adolescentes, jóvenes, el para qué voy a ir y el sentido de asistir apareció bastante, y apareció esta relación con el mercado de trabajo donde los gurises no pueden dejar de trabajar. Entonces, o la política pública le resuelve el ingreso que le da el trabajo, o le formula una propuesta que le permita estudiar y trabajar. Y creo que ahí nosotros lo que vamos a estar es instalando esta lógica de que ningún gurí en Uruguay se puede perder. Es decir, nosotros no tenemos ni montaña, ni selva, ni nada que nos impida llegar, pero además nacen poquito más de 30.000 gurises por año, con un Estado que tiene aparato como para responder, como para acercarse, como para acompañar. Y si no van igual, tenemos que saber dónde están y por qué no están yendo. ¿Pero y hay recursos para atender esos 30.000 nacimientos por año? O sea, todos los niños que tenemos. Es que la mayoría van a la escuela y al liceo. Es este grupito que por una razón o por otra este año no estaba, y nosotros tenemos como el propósito y el objetivo que mientras que tengamos uno que no está, esto no para. Porque primero por el ejercicio del derecho a educación de los gurises, pero además porque es responsabilidad del Estado la vida de esos gurises y garantizar un conjunto de cosas. Y las soluciones que se le dieron a estos más de 2.246 alumnos, ¿es una solución que se puede sostener en el tiempo? ¿Ese arreglo se puede sostener? Porque de pronto vos me decís, sí, mirá, por 3 meses. ¿Es sostenible en el tiempo? Por ejemplo, ese chiquilín que se quedaba con la abuela y que no se puede resolver cómo llevar y traer, ¿se le resolvió de tal manera que vos decís, bueno, ahora ingresó al sistema y no se va a salir? Nosotros... digamos, los procesos de desvinculación son procesos. No es que un gurí se levantó un día y dijo, no voy más, no quiero saber más nada. Empezó a faltar, llegó tarde, después no entendía, después, digamos, ¿no? Se va desenganchando. Se va desenganchando y un día no está más. Y los procesos de revinculación también son así. Es decir, vengo un día, el otro día capaz que falto. Entonces, ahí entran los más de 2.000 vinculados, entran en lo que es el seguimiento de trayectoria, es decir, en las alertas por inasistencia, en volver a conversar con la familia, en volver a establecer acuerdos de que hay que ir. Y ahí también tenemos que ver qué es lo que ofrecemos, porque hay un conjunto de propuestas, por ejemplo, de los ECAP, la UTU, o inclusive propuestas que tiene secundaria, que son semestrales. Entonces estos gurises empezaron el año en el segundo semestre. Y ahí, está todo dado como para poder sostener y acompañar, porque estás empezando. Pero hay otros gurises que se vincularon a propuestas que habían empezado en marzo, que son anuales. Entonces, ahí vamos a tener más dificultades, más necesidad de tutoría, de acompañamiento, porque ese grupo viene trabajando desde marzo. Nosotros esperamos que no sean fáciles. Es decir, esperamos que nos den trabajo, porque revincular también es un proceso, así como es un proceso de la desvinculación. Creo que lo otro que queda claro de esto que
realmente es una patriada que hicieron los equipos, es decir, dieron vuelta al país. Sí, porque estamos hablando de todo el país, no solo... Estamos hablando de todo el país y estamos hablando además de lugares donde fuimos a buscar gurises que efectivamente estaban en una institución educativa, pero fuera del país. Entonces, que nos pasó en todos los departamentos de frontera. Es decir, gurises que viven en la frontera, dejan de ir a la escuela uruguaya porque se mudan más para allá o más para acá, para ellos en la misma ciudad, para la familia en la misma ciudad, estaban en la escuela del lado brasilero. Entonces, y creo que ahí hay un conjunto de cosas para empezar a mirar de la política de frontera. Es decir, si nosotros tomamos esto, en primer lugar, como una obligación del Estado de que los gurises tienen que poder ejercer el derecho a la educación, pero además como producción de información para ver de qué manera mejoramos las políticas para que mejore la vida de la ciudadanía, yo creo que fue una muy buena iniciativa del presidente. Y tenemos pendiente esto de seguir trabajando con estos 3.000, que hay algunos que estaban más difíciles de encontrar y hay otros que en realidad están más difíciles de vincular. Es decir, están como en esta situación donde no es tan sencillo sumarlo a las propuestas que tenemos. Porque no están interesados, porque no quieren, porque... De todo un poco. De todo un poco del monitoreo. Ahora cuando tengamos el informe vamos a tener como más elementos de qué es lo que pasa. Yo tengo idea de que los 15, 16, 17 son momentos de la vida de los gurises donde no es mandarlo. Sí. Es muy difícil convencerlos, enamorarlos, que haya algo interesante en lo que propones, y que compita con lo que propone el afuera, porque en definitiva en esa batallita estamos. Con lo que propone el afuera competir, a veces lo que propone el afuera es muy complejo, ¿no? Ahí es como una especie de carrera entre el Estado y muchas veces las tentaciones, entre comillas, que pueden tener los jóvenes, ¿no? ¿Cómo lo ves eso? Porque es uno de los grandes desafíos que tiene el país en ese sentido. Es un gran desafío, y por eso hay que tomárselo con mucha seriedad. Está muy estudiado además que hay un conjunto de gurises que por las vueltas de la vida, porque se desvinculan de lo educativo, por un grupo de pares o un entorno que plantea otras cosas, de otra agenda, empiezan a generar como ensayos. Todos los adolescentes generan ensayos de proyectos de vida. A veces esos ensayos se nos van a zonas que son muy grises. El sistema educativo tiene que disputar esa agenda. Es parte de la tarea del sistema educativo formar a los gurises en las cuestiones que la ciudadanía entiende que tenemos que formar el sistema educativo y además disputar una agenda de vida que sea más saludable, más fructífera, más estimulante y que no genere un conjunto de problemas en la vida de esos gurises que sabemos que termina mal. Ahora, en ese desafío no solo la educación importa, ¿no? Porque entran y juegan otras áreas. Ahí se necesita una coordinación. ¿Está planificado de esa manera? ¿Se está trabajando así? De hecho, en este operativo sucedió que coordinamos todos los que teníamos que ver con infancia y adolescencia de la política pública, pero además coordinamos todas las bases del Estado que tenían información de los gurises, que eso también es novedoso. Y esto es clave, digamos, porque es lo que permite pensar la política en clave de la vida del gurí, no del ministerio o la administración o el cajoncito del Estado que tiene una competencia específica. Creo que en eso Uruguay está avanzando. Tenemos muchos desafíos, es decir, todavía tenemos desafíos de articulación del accionar del Estado con respecto a la vida concreta de la gente, pero estamos mejor que antes, donde cada uno pensaba en su baldosa. Y hay chiquilines que realmente no se los ha podido ubicar dentro de estos 5.382. Sí, hay un poquito más de 1.000 que lo fuimos a buscar al último lugar donde teníamos información, y se habían mudado o están del otro lado de la frontera. Estamos realmente alumbrando un lugar que no se alumbraba, digamos, ¿no? Porque como se cumplía con la ley y creo que esto es lo bueno de la iniciativa del presidente. Vos podés cumplir con la ley no vienen, o podés decir, bueno, no vienen, los vamos a buscar y los invitamos, aún así algunos no van a venir, pero
sabemos por qué no vienen, sabemos dónde están, y lo que hay que seguir es como en este trabajito de vincular, formular propuestas nuevas. Nos va la vida a todos en eso. Estamos conversando con Pablo Casciani, presidente de la ANEP. Hacemos una pequeña pausa y ya seguimos. Estamos conversando con Pablo Casciani, presidente de ANEP. Estamos hablando de la revinculación educativa. Tú recién decías que se está preparando un informe que se va a hacer público, donde se van a dar detalles de cómo fue esa revinculación y la expectativa de que los revinculados continúen en el sistema y a la vez buscar a los 3.000 que todavía no, algunos no los encontraron y otros ese proceso todavía no se culminó. Exacto. Yo creo que es muy importante, digamos, que se instale esta lógica de que mientras falte uno, tiene que estar todo el Estado buscándolo. Lo otro que me parece interesante del proceso es que estamos analizando a qué mes lo podemos adelantar, por lo que son los movimientos de principio de año. Es decir, marzo y abril son meses donde la matrícula todavía se está moviendo, están buscando cupo, ¿no? Lugar en tiempo completo, pero probablemente el año que viene sea a partir de mayo el operativo de revincular, en un ejercicio que intentamos quede instalado, digamos, donde todos los años se vaya a buscar a los que falten. ¿Será que también las estructuras tienen que ser más flexibles? Porque muchas veces la gente va, golpea la puerta y se encuentra con impedimentos. Desde acá no tengo lugar, en este otro lugar antes a usted le falta un papel, vaya a la reguladora, por poner ejemplos. Entonces, yo digo, si hay conciencia en el sistema de que tienen que estar todos adentro, y después vemos el papel que le falta, si hay que generar un cupo más, me parece. Sí, a ver, creo que ahí nosotros tenemos cosas para mejorar en esto de cómo se trabaja en la vinculación. Pero esto es parte, digamos, de cosas que tenemos que ir cambiando de la institucionalidad. Es decir, si hay algún centro que entiende que los estudiantes no son de él, ¿no? Porque son de otro subsistema, porque tienen tal edad, eso lo tenemos que cambiar. Es decir, cualquier gurí que pase menor de 18 años por la puerta de un centro educativo tiene que tener una receptividad para estar adentro, en primer lugar, después vemos lo otro. Que es algo, por ejemplo, que Uruguay ya hace con migrantes, es decir, lo hacía en primaria a partir de esta administración. Una de las primeras resoluciones que sacamos fue: los migrantes primero entran a el centro educativo. Primero entran a la escuela, al liceo, la UTU, entran a su grado modal, después vemos todo lo otro. Es decir, documentación, asistencia de salud, todo lo otro es posible porque vos los tenés en la institución educativa, digamos. Si no, a esas familias se les complica mucho en un lugar nuevo, una infancia que está dañada porque rompió sus vínculos con su comunidad, su familia, sus amigos. Primero la escuela, después vemos. Esa es la idea. Pablo, se publicó recientemente que el presupuesto que se va a presentar el 31 de agosto va a tener aumentos diferenciales para la educación. ¿Tú lo confirmás esto? A eso hay que preguntárselo al Ministerio de Economía. Nosotros, como ANEP, todos los entes autónomos de la educación pueden presentar mensaje propio. Nosotros vamos a presentar un mensaje que tiene que ver con un compromiso de alcanzar el 6% para la educación y que básicamente plantea un conjunto de políticas donde hay mucho acuerdo en la ciudadanía, pero hay mucho acuerdo en los programas de los partidos políticos que se presentaron a las elecciones, en todos. Es decir, todo el mundo está de acuerdo con que tienen que haber más gurises vinculados al sistema educativo en primera infancia. Todo el mundo está de acuerdo con que tienen que existir más propuestas de extensión del tiempo pedagógico, tanto en inicial y primaria como en media básica. Todo el mundo está de acuerdo con que tiene que generalizarse el acceso a lo terciario y universitario descentralizadamente, y nosotros vamos atrás de eso, porque eso implica más tiempo, por lo tanto más horas para los estudiantes, por lo tanto alimentación, es decir, no se puede estar más horas si no se come, becas de apoyo para los estudiantes de educación media para que puedan cursar educación media, bonos de apoyo a la familia en el caso de primaria, y más infraestructura, porque para tenerlos más tiempo tenemos que liberar sillas, digamos, sobre todo en lo que es educación media.
y creo que ahí ese es el cerno como del mensaje presupuestal, que básicamente lo que está planteando es recomponer las condiciones para el ejercicio del derecho a la educación. Quiere decir que todo indica que va a haber algún diferencial para la educación, tomando en cuenta que ustedes ya en el mensaje proponen un 6% para el sistema educativo. Yo soy muy optimista en cómo nos va a ir en el quinquenio, más allá de cómo, porque digamos, ahora la discusión presupuestal siempre se parece mucho a la piñata en cumpleaños infantil, ¿no? Cada uno agarra lo que puede. Pero a nosotros lo que nos interesa de la discusión presupuestal es que quede claro cuál es el rumbo de la política educativa. Entonces, capaz que no está el año que viene, pero está el otro. Si todos estamos de acuerdo, ¿no?, con esto de generalizar la educación en primera infancia, duplicar la extensión del tiempo pedagógico, generalizar lo terciario universitario, sobre todo en el interior del país, y yo creo que estos son acuerdos, son esos 3 o 4 acuerdos que dice Yamandú, que existen, entre el Ejecutivo y el Parlamento se van a ir buscando las formas de financiar esto. A nosotros nos va mucho en términos de protección de las infancias y las adolescencias, pero nos va mucho en términos de desarrollo. Es decir, cuando se plantea esto para el interior del país, todos los lugares donde hay una UTEC, donde hay un polo tecnológico de UTU, donde hay una sede de la Universidad de la República, tienen claro cómo cambia la ciudad, el departamento, cuando los gurises se pueden quedar a estudiar, cuando eso empieza a funcionar en la vida de esa comunidad, ya sea en el debate público, en la conversación pública, como en la mejora en la producción de esa región. Entonces, creo que es una buena apuesta del Uruguay y reitero, más allá de cómo nos vaya en el primero o en el segundo año, si nosotros logramos ubicar esto como una prioridad, y bueno, va a tener que estar antes que otras cosas que no son tan prioridad. El gobierno pone el foco en la Universidad de la Educación, ¿no? ¿Qué impacto puede llegar a tener en este quinquenio? ¿Qué mirada tenés sobre eso? Bueno, ahí hay, esta discusión en Uruguay es maravillosa, pero tiene 100 años, ¿no? Más de 100 ya. Creo que ahí hay una deuda con lo que tiene que ver con la formación en educación, en esto de darle carácter universitario. Es algo que ha llevado en los últimos 20 años a proyectos de todos los partidos políticos. Hay que ver de qué manera se construyen los acuerdos que no permitieron que esos proyectos se aprobaran. Hay que recordar que cuando se aprobó UTEC estaba el Instituto Universitario de Educación también en la agenda. Ese no consiguió mayoría. Pero nosotros lo pensamos además en esto de un sistema de lo terciario universitario descentralizado. Una universidad de la educación nace descentralizada, nace con 33 centros. Todos los departamentos del país tienen un centro de formación en educación. Entonces, realmente Uruguay está en condiciones de tener un sistema público universitario terciario que permita, por un lado, que todos egresen de secundaria, pero además que todos accedan a tener una silla en la educación terciaria universitaria. Y en la medida que creas otra universidad, lo que también estás creando son lugares para navegar. Es decir, hay lugares del interior donde difícilmente por población o por lugares cercanos donde ya hay sedes universitarias se abran nuevas sedes universitarias. Pero ahí hay un instituto de formación en educación. Entonces, en la medida que vos crees un sistema de terciario público, estás abriendo más posibilidades de cursar a los jóvenes del país. Así que yo creo realmente, y además lo he conversado con diferentes actores del oficialismo y de la oposición, que hay una voluntad de abrirse a esto. Y todo el mundo va a tener que dejar alguna prenda en la conversación, alguna prenda en la negociación. Gobierno incluido, ¿no? ¿Pensás? Es que yo creo que el desafío de que nos impone la sociedad a la cual nos estamos enfrentando y al mundo al que nos estamos enfrentando requiere de grandeza en esas cosas. Allí hay un tema clave que es la gobernanza, en donde uno entiende que va a ser difícil que se puedan poner de acuerdo gobierno y oposición. Pero ya se pusieron de acuerdo para la Universidad Tecnológica y además el Consejo de Formación en Educación actualmente tiene 3 representantes designados por el CODICEN,
uno por los estudiantes y uno por los docentes. Y ese consejo se creó la ley de urgente consideración que votó el oficialismo anterior. Así que capaz que estamos más cerca de lo que parece. ¿Hacen una buena evaluación de lo que fue la entrega del bono de 2.500 pesos? Estamos cerrando la evaluación porque ahí nos falta un dato muy importante. Eran 116.000 al final, se cobraron más de 114.000, ya sea a través de asignaciones familiares o redes de pago. Es decir, que la información llegó a quien tenía que llegar. Los retornos, digamos, de las escuelas es que sí, efectivamente el bono terminó siendo un apoyo en un momento. Se vio en championes, se vio en mochilas, se vio en camperas, se vio, digamos. Y tenemos todo ahí un piquito que no se cobró, que lo que estamos intentando es construir la información de por qué no se cobró. Porque ahí puede haber situaciones de vulnerabilidad, puede haber situaciones de información, pero también puede haber alguna otra situación que tiene que ver con familias que valoraban que ellos no lo necesitaban, que es algo que pasa también cuando se distribuyen útiles en las escuelas, que hay familias que los devuelven, es decir, familias que están en escuela pública de quintil 1 y 2, es decir, las más vulnerables, que tienen trabajo y entienden que eso tiene que quedar para otro. Entonces estamos cerrando esa evaluación porque el año que viene nosotros tenemos este operativo a finales de febrero, principio de marzo, muy asociado a lo importante que es el inicio de clase y a una señal muy clara del Estado de que hay que ir a clase. Y respecto a la reunión con las maestras comunitarias, que allí el presidente Yamandu Orsi escuchó el planteo de mejora económica, ¿cuál es la situación que plantearon las maestras comunitarias que reclaman una mejora salarial? Las maestras comunitarias son maestras que trabajan en escuelas de quintil 1 y 2, es decir, las más vulnerables, de tiempo simple, que son las que en primaria se llaman aprender. Trabajan generando propuestas en el contraturno, que implica trabajo en hogares, alfabetización en hogares, implica trabajo en la comunidad, implica grupos de integración para gurises que tienen más dificultad de integración, digamos. Es un recurso que tienen las escuelas bien importante en el fortalecimiento de lo comunitario, pero además en el fortalecimiento de las familias y de los gurises para estar en la escuela. A principio del periodo pasado se les dejó de pagar enero y febrero, es decir, perdieron 2 meses de salario. Lo que sucede es que la maestra comunitaria es una maestra de la escuela, es decir, que tiene su cargo de 20 horas, que la escuela define que es ella la más indicada para cumplir la función por el conocimiento del territorio, de la familia, ¿no? Un conjunto de cosas, y ahí se le paga una función, que no es un cargo. Entonces la función tiene esta cuestión de que si viene alguien que anda como muy apurado para sacar plata, te puede recortar un par de meses. El planteo de las comunitarias viene desde el momento en que perdieron esos 2 meses. Esto implicó además que mucha gente que venía trabajando como maestra comunitaria hace tiempo tuvo que dejar eso y tomar el doble turno, es decir, porque digamos, si no vas a cobrar, sí, no podés seguir. Y capaz que no podés parar la olla, no podés pagar las cuentas. Esto debilitó el programa. Es decir, si vos perdés cuadros que tienen mucha experiencia, que conocen el territorio, que conocen a la familia, que sacás un recurso muy formado en un lugar donde está difícil estar, y fue planteo de las comunitarias y de la Federación Uruguaya de Magisterio del momento en que esos 2 meses se perdieron. Lo que nos comprometimos el viernes, el día del cumpleaños de los 20 años del programa, que se desarrolló una instancia de formación que duró viernes y sábado. El viernes el presidente Orsi invita a todas las maestras que estaban en la formación a almorzar a Suárez, y ahí nos comprometimos en el quinquenio a reponer estos 2 meses. Porque realmente nos parece que es de justicia, pero además pensemos que las maestras comunitarias son parte de esos equipos que dieron vuelta al país en 3 semanas encontrando gurises y vinculándolos. Quiere decir que enero-febrero 2026 se les va a reintegrar ese salario. Vamos a empezar el año que viene, llegando sobre el final del quinquenio a recuperar los 2 meses. Esto tiene que ver con que, digamos, por cómo se administra lo presupuestal, la plata de salarios es parte del gasto permanente o la inversión permanente que tiene la administración, y por lo tanto
tiene que venir como incremental. Es decir, cuando se lo sacaron a la comunitaria lo pusieron en otro lado. O sea, entonces estamos en ese trabajo con mucho compromiso de todas las partes. Claro, pero, de cómo no lo sacás de donde lo llevaron, exacto. pero a la vez cómo le das a estas maestras y cómo ese dinero que recompones corresponde. eso, que es que, a ver, es un trabajo que para el Estado es impagable. Es decir, vos salís acá a la puerta y decís, bueno, en 3 semanas quiero que den vuelta a todo el país buscando estas 5.000 cédulas. Y a ver, ¿cuánto te cobran? No lo puedes pagar. Creo que fue una muy buena señal y un compromiso del cual vamos a tener que dar cuenta. Pablo Casciani, presidente de la ANEP, muchas gracias por tu participación esta tarde en Palabras Cruzadas. Muchas gracias a ustedes, como siempre, un placer y un fuerte abrazo a la audiencia.